Tema de esta noche, Colmil, la tienda. Identidades trigonométricas de ángulos especiales. Al hablar de ángulos especiales, estamos hablando de los ángulos complementarios, suplementarios, explementarios, ángulos dobles, ángulos opuestos, ángulos triples, mitad de ángulos. Esos son los suma y resta de ángulos, son los ángulos especiales. Vamos a comenzar con los ángulos complementarios, las identidades trigonométricas de ángulos complementarios. Cuando tenemos los complementarios, ¿cómo se van a dar de cuenta que es complementario? Cuando la función, una de las 6 funciones, tiene como ángulo 90 grados menos el ángulo. Miren, todos son 90 menos el ángulo. Seno de 90 menos un ángulo es igual a coseno positivo. Cosecante de 90 menos el ángulo es igual a secante. Coseno de 90 menos el ángulo es igual a seno. Secante de 90 menos el ángulo es igual a cosecante. Tangente de 90 grados menos el ángulo es cotangente. Y cotangente de 90 grados menos un ángulo es tangente. Entonces siempre con eso vamos a trabajar. ¿Listo? Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. ¿Listo? Con eso comenzamos entonces con el primer ejercicio. Tenemos aquí el primer ejercicio. Veamos, verifiquemos la siguiente identidad. Seno de 90 grados menos un ángulo A. Aquí es igual, miramos la tablita. Seno de 90 menos el ángulo es igual a coseno del ángulo. En lugar de seno de 90 menos el ángulo, vamos a anotar coseno del ángulo A. Por, ustedes pueden usar paréntesis. Por cotangente de 90 menos el ángulo A. Cotangente de 90 menos el ángulo es igual a tangente. Entonces tenemos cotangente de 90 menos el ángulo es igual a tangente del ángulo A. Tiene que salir seno del ángulo A. Sigo trabajando. Es una multiplicación. Coseno del ángulo A no cambio. Seno, coseno no se cambia. El resto todo se cambia. Todo. Hay que llevar, hay que volverlo coseno y seno. Tangente puedo poner un puntito si no hay signo que me interrumpe. Tangente, tangente es igual a qué? Miramos nuestra identidad, ahí está tangente. Tangente seno sobre coseno. Tangente seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A. ¿Comprendido? Coseno del ángulo A. Como es una multiplicación, hay que multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Pero antes, ven la posibilidad de simplificar algo antes de multiplicar. Sí se puede simplificar. Miren, coseno del ángulo A con coseno del ángulo A. ¿Qué me queda? Seno del ángulo A. ¿Es identidad? Sí, porque en el segundo miembro también tenemos seno del ángulo A. Es una identidad. Fíjese la identidad. Seguimos entonces, no se olviden. Vamos con el siguiente ejercicio, siguiente. Aquí mismo vamos a hacer para que no saquen mucha captura. Recorremos el ejercicio 1, como somos unas fieras. Vamos con el siguiente ejercicio. Identidades trigonométricas de ángulos especiales. Vamos con los ángulos especiales. Con la siguiente identidad. Siempre con mucha atención. Tienen que hacer muy atentos, por si acaso, muy atentos, bien concentrados. Traten de hacer unos cuantos ejercicios, pero bien concentraditos, jóvenes. Ese es el guacho para aprender. Guacho, el secreto. Vamos con la siguiente identidad. Fíjese un poquito, así voy a engañar, ¿ya? Un poquitín. Vamos al ataque, así para que se vea. Seno del ángulo alfa. Seno, ¿se cambia o no se cambia? María Liz, ¿seno cambiamos o no cambiamos? No, Inge. Eso, no se cambia. No, mi mariscal, tienes que decir. Vamos. Seno no se cambia. Mantenemos nomás. Por
Tangente de 90 grados menos el ángulo. Este es un ángulo complementario. Es un ángulo complementario. Entonces, ¿cómo vamos a anotar este ángulo complementario? Busco en la tablita. Tangente de 90 menos un ángulo es cotangente. Paréntesis, cotangente de alfa. ¿Cómo se trata alfa? De alfa. Tangente de 90 menos el ángulo es cotangente del ángulo. Por otro paréntesis. Secante de 90 menos el ángulo. Buscamos, busque. Ah, aquí está. Secante de 90 menos el ángulo alfa es igual a cosecante del ángulo alfa. Cosecante del ángulo alfa. Entre paréntesis, en lugar de secante, anotamos cosecante del ángulo alfa. Cosec, ¿no? Cosecante del ángulo alfa. Igual, tiene que salir cotangente. Estamos verificando si eso no es identidad. Seno, su compañera María Lisa ha indicado, no se cambia. Seno no se cambia. Si no se cambia, anotamos nomás, pues. Cuidado con estar ahí mirando y pensando. Cotangente se cambia. Hay dos cotangentes, miren, cotangente, coseno sobre seno y uno sobre tangente. Siempre utilizamos en la mayoría lo que es coseno sobre seno, coseno sobre seno. Entonces, cotangente, abro paréntesis, coseno del ángulo alfa sobre seno del ángulo alfa. Mucho mejor es usar paréntesis para no confundirme. Ahora si quieren pueden poner puntitos. Está bien. Cosecante. Cosecante. Miramos fórmula 1 sobre seno. Cosecante. Abro paréntesis. 1 sobre seno. 1 sobre seno. 1 sobre seno de alfa. Cierro paréntesis igual. Como es multiplicación, vemos posibilidades de simplificar. Aquí podemos simplificar un seno de arriba con otro seno de abajo. ¿Y qué me queda? Una multiplicación. Mire, de los sobrevivientes no tienen que plantarse. Multiplico arriba con arriba, abajo con abajo. ¿No? Clarito está, clarito está. Miren, vamos a multiplicar. Coseno de alfa por 1, coseno del ángulo alfa. Coseno del ángulo alfa sobre denominador multiplicamos, queda 1 después de simplificar, 1 por seno del ángulo alfa, igual, coseno dividido entre seno, buscamos tablita, coseno dividido entre seno es cotangente de alfa, cotangente del ángulo alfa. ¿Es identidad? Sí, señores, es identidad cotangente del ángulo alfa. Es una identidad. Somos unas fieras. ¿Se están dando cuenta cómo estoy resolviendo, no ve? Traten de agarrar ese estilo o mejorar, perfeccionar, pero no empeorar. Cuidado. Ya, perfeccionen sus estilos ustedes. Vamos con los siguientes, con la siguiente identidad. Ejercicio 6 del banco de preguntas, guía de ejercicios para Colmil. Vamos, atienda bien. Vamos a verificar si es una identidad. Miramos en el primer miembro, fíjense, cosecante, cuadrado, pero ya el cuadrado es solo su gozo. Cosecante buscamos, cosecante de 90 menos el ángulo. ¿Dónde está? Aquí está. Cosecante de 90 grados menos el ángulo es igual a secante del ángulo. En lugar de cosecante anoto secante. Secante. Como cosecante está al cuadrado, entonces secante al cuadrado del ángulo A. Mire. Es igual, es igual. Vamos, señores. Esto hay que encontrar entonces. 1, queda nomás 1. Más. Seno cuadrado. No se cambia. Seno no se cambia, señores. Seno cuadrado del ángulo A. A. Por cosecante. Otra vez cosecante. ¿Qué es igual cosecante? Secante. Abro paréntesis y decimos secante. Como cosecantes al cuadrado, secante al cuadrado de A. ¿Listo? Eso dice. Sigo trabajando todo chocho, feliz de la
vida y digo igual. 1 se mantiene. Es una multiplicación. Cuidado con hacer esto. 1 más seno cuadrado aparece a este. No. Primero siempre las multiplicaciones y luego las divisiones y al final sumas y restas. ¿Me están entendiendo? Primero siempre multiplicación, después división, al final sumo y resto. Entonces, al final voy a sumar, al final hacemos esa operación. Aquí tenemos una multiplicación. Pero antes de multiplicar, tengo una función inversa. Seno no se cambia. No se cambia. Queda nomás seno cuadrado de A. El que vamos a cambiar es secante. Secante 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Pero como secante está al cuadrado, coseno cuadrado de A. Comprendido. Coseno cuadrado de A. No parece 1, ¿no? Este parece otro numerito. 1, 1. Sigo. ¿Qué más? Ahora, profe, ¿qué hago? ¿Quién podrá defenderme? 1 se queda, no podemos hacer nada. Más por más seno cuadrado por 1, seno cuadrado, ¿sí o no? ¿O estoy medio loco? No estoy loco. Seno cuadrado de A sobre, 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 coseno cuadrado. Coseno cuadrado de A. Ese es el igual. Ahí está el igual. Ahora, profe, ¿qué voy a hacer? No puedo, dicen algunos. Nada, aquí es una suma de fracciones. Debajo del 1 se sobreentiende que hay un 1. Voy a sumar fracciones utilizando la operación mariposita. Operación mariposita. Una sola línea fraccionaria. Y vamos a sumar. Mire, multiplico colita con colita primero. 1 por coseno cuadrado. Coseno cuadrado. Coseno cuadrado. Esperen un ratito. Ahora sí, coseno cuadrado del ángulo A. Ahora cruzadito, 1 por coseno cuadrado, siempre esa diagonal primero. 1 por coseno cuadrado, coseno cuadrado de A. Copiamos este signo más. Al otro lado, 1 por seno cuadrado, seno cuadrado de A. Seguimos. Y miren esto, coseno cuadrado de A más seno cuadrado de A. ¿Acaso no es la identidad pitagórica? Es, ¿no ven? Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Ese es 1. Entonces anoto 1. 1 sobre coseno cuadrado de A. ¿Y a qué es igual eso? 1 sobre coseno secante. Secante. 1 sobre coseno es secante. Pero como coseno está al cuadrado, será pues secante cuadrado de A. ¿Es igualito? ¿Es identidad en el primer miembro? Sí. Secante cuadrado de A. Es una identidad. ¿Visto o no visto? ¿Listo? ¿Entendido? Saque captura. Vamos con el ejercicio 8, damas y caballeros, postulantes al CONMIL 2026. Miren, secante de 90 grados menos el ángulo. ¿Dónde está secante de 90 grados menos el ángulo? Aquí está, pues ahí. ¿Y aquí es igual? Cosecante del ángulo. Entonces, secante de 90 menos el ángulo se vuelve cosecante del ángulo A. Así. Menos, cotangente de A. Cotangente, no se cambia, ¿no? Sigue siendo cotangente del ángulo A. Por, abro paréntesis para no confundir. Coseno de 90 menos el ángulo. Coseno de 90 menos el ángulo. Seno. Seno del ángulo A. ¿Listo? Por otro paréntesis. Por tangente de 90 grados menos el ángulo. Tangente de 90 grados menos el ángulo es cotangente del ángulo. Cotangente del ángulo. Cotangente del ángulo A.
en nuestro caso. Vamos a ver si sale seno del ángulo A. Estamos verificando si es identidad. Ahora, ¿qué hacemos? Cambiamos por lo que hemos aprendido. Cosecante se cambia. Cotangente se cambia. Seno, ¿se cambia o no se cambia? Yuren, ¿seno cambiamos o no cambiamos? ¿Cambiamos o no? Eliezer, No, no. eso, no cambio. Muy bien. Cotangente, Eliezer, ¿cambiamos o no cambiamos? El señor Eliezer, ¿cambiamos o no? ¿Alguien? ¿Sabes? No, no se ve. ¿No se ve? Ahora sí, ya, tangente, No, no, cotangente, cotangente. ¿Se cambia o no se cotangente. cambia? No. No, se cambia, se cambia. Todos se cambian menos los senos y los cosenos. ¿Entendido? Este seno nomás no voy a cambiar. Este se va a salvar. El resto se cambia. Vamos al ataque. Cambiando, cambiando. Cosecante, cosecante, 1 sobre seno. 1 sobre seno del ángulo A. Menos. Cotangente, hay dos cotangentes. El que me conviene es coseno sobre seno. Ese cotangente. Coseno sobre seno. Coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A. Seno del ángulo A. ¿Ve qué facilito, muchachones? Seno del ángulo A. Seno no se cambia. Este es menos, cuidado con confundir, es menos. Seno no se cambia. Si no se cambia, anotamos nomás, pues no, seno del ángulo A. Cotangente, ¿se cambia? Sí, señores, se cambia por cotangente. Hemos dicho coseno sobre seno. Coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Igual. Continuamos con las operaciones. 1 menos, miren aquí, atiendan en esta parte, por favor. 1 menos seno de A, digo 1 sobre seno de A, menos. Miren, todo el resto, ¿hay un signo que separa más menos? No, todo es multiplicación. Así que primero hay que resolver toda esta multiplicación. Al final restamos y sumamos toda esta multiplicación. Eso quiere decir que voy a anotar nomás 1 sobre seno del ángulo A. 1 sobre seno del ángulo A. Menos. Miren esta multiplicación. Nos concentramos. ¿Qué podemos simplificar? ¿Hay algo? Sí, hay algo que puedo simplificar. María Liz, ¿qué simplifico? De toda esta agrupación. ¿Qué simplificamos? Seno. Eso, muy bien. Seno del ángulo A con seno del ángulo A. Muy bien. O con este otro seno de abajo hubiera sido igual. Está bien. Muy bien, excelente. Perfectirijillo. Ahora es una multiplicación. Cuidado con complicarse. ¿Quiénes quedan? Queda coseno del ángulo A por coseno del ángulo A. Será pues coseno cuadrado del ángulo A. No hay donde perderse. Cuidado. Abajo, abajo. Se ha simplificado, no hay nada. Queda 1. 1 por seno de A. 1 por seno de A. Seno de A. Seno del ángulo A. Miren qué facilito. Chiquilladas, ¿no? Chiquilladas, muchachos. Ahora sí, seguimos. Ahora es una fracción homogénea. Tienen que mirar la fracción. Los denominadores son igualitos. Cuando son idénticos, línea fraccionaria general, y como es una fracción homogénea, iguales denominadores, uno solo anotamos. Seno del ángulo A. Eso dice, ¿no? La regla dice, si es una fracción homogénea, pare de sufrir, dice, ya no sufra más. Entonces, anote el mismo denominador, como son iguales, dice la regla. El mismo. Y los numeradores se anota tal como está, sin multiplicar, sin hacer nada. Anoto 1 menos coseno cuadrado de A. Listo. Ya está. Seguimos trabajando. Busco identidad.
1 menos coseno cuadrado. ¿A cuál se parece? Ah, aquí está, miren. 1 menos coseno cuadrado es igual a seno cuadrado. Anotemos, en lugar de 1 menos coseno cuadrado, seno cuadrado del ángulo A sobre seno del ángulo A, seno del ángulo A. ¿Qué más tenemos? Se simplifica. Cuadrado con el seno del denominador se va. Lo que me queda es seno del ángulo A es igual al seno del ángulo A. Es una identidad, señores. Es una identidad. Tenemos una identidad. Saque captura. Pregunte si tiene dudas. Vamos a sacar capturita. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? ¿Nada? ¿Todo positivo? ¿Positivo el mismo? Sí, señores. El ejercicio 11 de la guía de preguntas. Miren, banco de preguntas para el Colmil. Simplificar la expresión puede estar así. O a veces dice hallar el valor y le ponen una letrita así. E igual seno. Puede estar también así con una letrita. Es lo mismo, cuidado. Algunos se hacen problemas sin motivo por esas cositas nomás. 90 grados menos el ángulo X sobre, sí puede estar expresado, coseno del ángulo X. Coseno del ángulo X. ¿Listo? Ustedes no se preocupan, nada. Lo que les importa por el momento es identificar estas cositas. Seno de 90 grados menos X es un ángulo complementario. Hay fórmula, buscamos. Seno de 90 grados menos el ángulo es igual a coseno. Ah, entonces el valor de E será igual. Seno de 90 menos el ángulo es coseno. Coseno del ángulo X. Sobre coseno del ángulo X. Coseno del ángulo X. Y qué facilito, ¿no? Chiquilladas, muchachos. Miren, coseno con coseno se simplifica. El resultado es 1. E vale 1. En los exámenes de admisión se presentan de esta forma. Muy rara vez es común verificar, pero en los vestibulares sí les va a decir verificar. En los vestibulares sí van a verificar, pero en el examen de admisión generalmente entra así de esta forma el examen. ¿No? Hay que saber, a lo más chiquitín hay que llegar, ¿ya? Y aquí están sencillitos para empezar a trabajar, porque más adelante vamos a seguir. Vamos con otro ejercicio. Vamos con el siguiente. Saque captura a la 1, a las 2 y a las 3. El ejercicio 14. Vamos también de la misma guía de prácticas, guía de ejercicios para el Colmil. Coseno puede ser también, ¿no? El valor de E puede estar así expresado. Es igual al coseno de 90 grados. Ah, basta que vean 90 grados menos el ángulo. Es un ángulo complementario por cotangente del ángulo X. No tienen que sufrir, cambian. Ya saben que coseno de 90 grados para nosotros es, miren, coseno de 90 grados es seno de 90, seno de X. Listo. Por cotangente, pueden poner puntito por cotangente. Hay dos cotangentes, coseno sobre seno. Ese es el que me conviene, les dije. Coseno del ángulo X sobre seno del ángulo X. Simplificamos, como es multiplicación, seno con seno se va. El valor de E es igual a coseno del ángulo X. Resuelto nuestra identidad trigonométrica, combinado con ángulos complementarios. Van a tener cuidado, en la naval entra así también en las admisiones y en los vestibulares igual naval. Vamos con el siguiente caso, vamos a otro casito, saque captura y vamos con siguientes ángulos especiales, que serían los ángulos suplementarios. Vamos con el siguiente caso, atienda bien, identidades trigonométricas de ángulos suplementarios. Cuando dice ángulos suplementarios se refiere a 180 grados, ¿no? Menos el ángulo. ¿Entendido? 180 grados menos el ángulo. Vamos trabajando.
Aquí tenemos el ejercicio 3 de la guía de prácticas. Dice 3, coseno del ángulo A. Coseno no se cambia. Si no se cambia, se anota nomás. Pues, coseno del ángulo A. Por tangente tampoco se cambia. Si quieren puntito, pónganle tangente tampoco se cambia. Tangente de A. Por aquí sí paréntesis, porque tangente de 180 menos el ángulo, miren, tangente de 180 menos el ángulo se vuelve negativo, menos tangente. Ahora si anotan así, menos tangente, se van a confundir. Menos tangente de A está confundido. Siempre paréntesis, porque es una multiplicación, fíjese. Siempre paréntesis. Ya estamos bien hasta ahí. Seguimos. Por cosecante de 180 menos el ángulo. Cosecante es cosecante positivo. Entre paréntesis, cosecante del ángulo A. Igual, cotangente por tangente cuadrado. Dice. Podemos cambiar también. Cotangente se queda nomás. No, cotangente cambiaremos. Como es también tangente, podemos decir 1 sobre cotangente, 1 sobre tangente del ángulo A. Por tangente, que quede nomás pues nuestra tangente, pero es tangente cuadrado del ángulo A. ¿Listo? Seguimos. Coseno no se cambia. Ya saben que coseno y seno no se cambia. Tangente se cambia por tangente es seno, seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A. Este menos era sacar, pero ya digamos, siguen entre paréntesis entonces. Menos tangente seno del ángulo A o sobre coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A. Cierro. Cosecante, abro paréntesis. Cosecante 1 sobre seno del ángulo A. Identidades trigonométricas fundamentales. Igual. Miren, aquí es multiplicación. Podemos simplificar una tangente con el cuadrado. Y multiplicamos 1 por tangente, simplemente tangente del ángulo A. Eso no nos va a quedar. Aquí nos divertimos en toda esa multiplicación. ¿Se puede simplificar algunas cositas? Sí, sí se puede. Miren, coseno del ángulo A con coseno del ángulo A. Seno del ángulo A, seno del ángulo A con seno del ángulo A. Se puede trabajar. Y multiplicamos más por menos, menos, por más, menos. Va a quedar. Seno de A por 1, seno del ángulo A sobre coseno, solamente queda coseno del ángulo A igual a tangente del ángulo A. Sigo, negativo mantenemos, menos entre más menos, seno sobre coseno, tangente. Tangente del ángulo A es igual a tangente del ángulo A. ¿Es identidad? No es identidad por el signo. No es identidad. No, no es identidad. No es identidad. Entonces queda resuelto ahí. Miren qué interesante. Seguimos trabajando. Vamos con el siguiente ejercicio. Saque capturita. Resolvemos. Siempre chequean antes de resolver. Saben que seno no se cambia. Si no se cambia, anoto nomás, pues seno del ángulo A. Por cotangente se cambia. Ya puedo cambiar. Por cotangente es coseno, coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A. Coseno sobre seno, cotangente. Pero aquí hay un cotangente de un ángulo suplementario. 180 menos A. ¿Qué dice? Cotangente de un ángulo complementario es A menos cotangente. Como es menos, tengo que poner paréntesis para no olvidarme. Menos cotangente, cotangente del ángulo A. ¿Listo? Negativo. Eso dice. Por secante. Secante, ¿dónde está secante? Es negativo secante. También por
negativo secante del ángulo A. Siempre paréntesis. Igual, tangente de A, tangente del ángulo A por, aquí no necesitan porque va a ser positivo. Cotangente 1 sobre tangente cuadrado de A. Qué chévere, ¿no? Nuestro ejercicio. Requete chévere. Aprovechamos simplificando. Seno con seno. Se va. Ya no queda seno. Además, miren, menos. Atienda bien. Voy a multiplicar signo. Menos. Pucha, carambas. Che, no quiere, ¿no? Menos. Por menos. ¿Qué se vuelve? Más. Esta voy a anotar más positivo. Menos por menos, más. Más. Sigo. Cotangente. Cotangente es coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Por. Ya he multiplicado el signo, ¿no? Menos por menos, más. Secante 1 sobre coseno del ángulo A. Igual, simplifico una tangente con el cuadrado. ¿Y qué me queda? 1 sobre tangente del ángulo A. Así me queda. 1 sobre tangente del ángulo A. Sigo. Aquí qué se simplifica. Aquí simplificamos coseno con coseno. ¿Y qué me queda? Me queda 1 sobre seno. Positivo ya no se escribe. 1 sobre seno del ángulo A. Igual. Ah, caray, aquí 1 sobre tangente seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A. ¿Estamos bien? Y este coseno, me lo he olvidado, ¿no? Mucha, no vuelvo a puestos. Aquí me falta, aquí voy a adelantar. Esto que siga nomás hasta mientras, ¿ya? Estito voy a borrar, voy a retroceder. Tienen que decirme, pues, jóvenes, ya les he dicho que me emociono a veces. Estito he trabajado, ¿no? Y este coseno, coseno sobre seno, seno. Y este coseno, qué barbaridad. ¿Por qué no me hacen notar el error? Qué bacán. Ya, pero está, a tiempo hemos reaccionado. Es lo que pasa cuando es en directo, ¿no? En vivo, vamos, coseno. A veces siempre puede haber algún errorcito. Ahí está. Y ustedes están para corregirme. Este coseno es este. Ahora estamos bien. Cotangente menos por menos. Entonces aquí me falta por coseno, ese cosenito de A. Listo. ¿No? Coseno con coseno. Coseno por uno. Ahí está, coseno. Estoy anotando. Y lo que me queda, 1 sobre tangente, es 1 sobre tangente es cotangente. Puedo aprovechar a cotangente de A, ¿no? 1 sobre tangente, cotangente. Seguimos. Multiplico coseno por 1, coseno, coseno del ángulo A. A sobre seno del ángulo A. Así siempre tienen que trabajar. Seguimos. Coseno sobre seno, cotangente. Es una identidad, muchachones. ¿Por qué han sacado que no es identidad? A corregir. Igual a cotangente del ángulo A. Es una identidad. ¿Listo? Entonces a corregir. ¿Por dónde se han equivocado ustedes también? A corregir. Mucho cuidado. A mí ese coseno de A casi me hace confundir este coseno. Al ataque. Saque capturita. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 15. Ángulos suplementarios. Simplificar la expresión. La expresión también puede estar dado así. E es igual a coseno del ángulo pi. Pi menos x. Y sobre coseno del ángulo. Coseno del ángulo x. Lo primero que tienen que hacer cuando les da con el pi radianes es convertir en el sistema sexagesimal.
sexagesimal. Pueden convertir ahí mismo si quieren para no perder tiempo y espacio, ¿no? O si no, apartito, aquí puedo combinar. Además, no necesito conversión, porque sabemos que un pi radian, ¿a cuántos grados sexagesimales equivale? A 180, ¿sí o no? Pi con pi se va, entonces es 180 grados. En lugar del pi, conocimiento general, no es necesario que hagan factor de conversión. En lugar del pi, anotamos 180 grados menos el ángulo X sobre coseno de X. Coseno del ángulo X. Seguimos trabajando. El ángulo E va a ser esa. Coseno de 180 menos el ángulo. Coseno de 180 menos el ángulo es menos coseno. Ahí está, en vez de eso. Menos coseno. Menos coseno del ángulo X. Sobre coseno del ángulo X. Coseno del ángulo X. Ese es el valor de E. Simplificando, miren, coseno con coseno se simplifica. El resultado es E es igual a menos 1. Menos 1. Resuelto nuestro ejercicio. Fíjense, convertimos en grado sexagesimal y luego continuamos con nuestro trabajo. Si sale 180 es ángulo suplementario. Nunca se olviden eso, ¿ya? Si sale 180 es ángulo suplementario. Saque capturita. Vamos con el siguiente ejercicio, señores. Estarán atendiendo, estarán atendiendo. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, ejercicio 18 de la guía de prácticas para Colmil. Mire, simplificar la expresión. Ahí tenemos la expresión. Simplifiquemos. Puede estar el valor de E o el valor de F, M, no importa. Puede estar así. Cosecante puede estar planteado. Cosecante de 180 grados menos el ángulo X. Menos cosecante de X. Así puede estar planteado. El valor de F es igual. Cosecante de 180 menos el ángulo. Aquí está cosecante de 180 menos el ángulo. Es cosecante también. Positivo. Cosecante de el ángulo X. Menos cosecante del ángulo X. ¿Cuánto va a ser la respuesta, la solución? ¿Cuánto es? Cosecante menos cosecante, cero, ¿no ve? Cero, aquí ya tendría ya cero. Pero a manera de práctica, a ver, haremos un poquito más. Cambiaremos a manera de practicar, ¿ya? Cosecante 1 sobre seno de X. Seno de X. Menos cosecante 1 sobre seno del ángulo X. ¿No es cierto? Estamos aquí, estamos redundando por demás, pero a manera de práctica. Miren, fracción homogénea, para practicar éxito por lo menos. ¿Y qué dice la fracción homogénea? Pare de sufrir, dice, ¿no? La fracción homogénea. Si son iguales los denominadores, anote uno solo. ¿Para qué sufrir? Dice, ¿para qué? Y copio el numerador tal como está. 1 menos 1. Ese va a ser el valor de f. 1 menos 1, 0. 0 sobre el seno del ángulo X. Ese va a ser el valor de f. Y 0 dividido entre cualquier número, aquí es igual 0 dividido entre cualquier número, es 0. Ahí está, 0. Qué facilito, ¿no? ¿Qué tal, jóvenes? Chiquilladas, pues chiquilladas. Ordenamos para que quede más bonito, ordenadito, como siempre. Y siempre es cuestión de darse de cuenta. No era necesario llegar hasta esa parte, ¿no? Hasta ese lugar donde hemos llegado, hasta esta F. No era necesario llegar hasta aquí, si se dan de cuenta. Aquí ya cosecante menos cosecante, 0. Tienen que tener mucho cuidado así en el examen. A veces en el examen por nerviosismo siguen continuando mientras ya se podemos darnos cuenta antes del examen, de la respuesta. Bien, jóvenes, hasta ángulos suplementarios estamos quedando en trigonometría. Por favor, toditos los ejercicios, son más de 30 y tantos de ángulos complementarios y suplementarios terminados.
Hagan, por favor, tenemos que aprobar, no sean malitos, ¿ya? No sean malitos, si se han dado cuenta, no son complicados. Cambiar y operaciones algebraicas. Bien, damas y caballeros, quedamos hasta aquí con trigonometría. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Chau, chau, chau. Hasta mañana, Inge.